Ay, 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 ay. Amigos y amigas, ese es el tercer video. Es la tercera persona. Vamos a hablar de la tercera persona, quinta Carmanta. Pero, ¿cuál es la tercera persona en el quechua? Hoy, tercera persona en el tiempo presente, mis queridos amigos. Hablamos para aprender. Pero, ¿cuál es la tercera persona? Es el Pai. Paikuna es la tercera. Paikuna. ¿Quién es? Ellos o ellas. Fíjese. Paikuna la tercera persona, disculpe. Paikuna es la tercera persona, pero que se traduce al castellano como ellos o ellas. Esa sería la tercera persona, mis queridos amiguchos. Y maricón, estás en decir que, compa. Ya, ¿qué viene que ahorita? ¿Ya? Y macho que pasa con. Ya. Entonces, cuando ya tenemos la tercera persona, que es Paikuna, empezamos a decir, pero profesora, ¿ahora qué sufijo nos vas a enseñar? No nos va a enseñar ningún sufijo. Sí les voy a enseñar. A la parte de la tercera persona, ay, computadora, y manacón, me encanta, Sara, ya, porque es un disparo. Ah, ahora, santa computadora. Ya, mira, para la tercera persona, mis queridos amigos, ya, para el Paikuna, utilizamos lo siguiente, ¿ya? Paikuna Inco, Inco, esa es nuestra terminación. Paikuna Inco, Inco. Por ejemplo, yo puedo poner un verbo aquí, y como siempre, vamos a trabajar con verbos toda la vida. Verbo aquí, verbo allá, un verbo te ayudará, ya. Entonces, ponemos un verbo desconocido ya que estamos viendo, ¿ya? Mm, me he olvidado tantos verbos que tengo en la cabeza que se me han bloqueado, ¿ya? Rotui, rotui cortar, ¿ya? Cortar pasto, cortar cabello de esa naturaleza, ¿eh? Eh, Pasi, pasi, ¿qué es? Pasi sería sancochar huevo, ¿ya? Sancochar huevo. ¿Ya? Waikoi, no hemos utilizado Waikoi, sí hemos utilizado huevo. ¿Ya? Mali, ¿qué es Mali? Mali es dicho, probar. ¿Ya? ¿Qué más podemos utilizar? Mm, Liahuay, ¿qué es Liahuay? Lamer, 5 verbos. Y fíjense, mis queridos amigos, hoy estamos más calmados con estos videos. Ya, ahora con Roto y Pasi, Waikoi, Mali, Liahuay, eliminamos las 10 finales, como siempre hemos aprendido. ¿Ya? Tarán, tarán, eliminamos. Suprimir. Y me quedo con Ruto, Pasi, Waiko, Mali, ya. ¿Y qué hago? Elimino, digo, copio esto de arriba y le aumento. Rotonko, Rotonko, Pasinko, ¿ya? Waikonko, Malinko, Yahuanko, jajajaite. Mira, aquí estamos, fíjense, para eso sirve esto, pues, mis queridos waikiches amigos. Rotonko, ¿qué diría en el castellano? Ellos o ellas cortan, cortan. Pasinko, ellos o ellas, ¿qué cosa hacen? ¿Ya? Cocinan o sancochan, ¿ya? Fácil está referido exactamente a sancochar huevo, ¿ya? Entonces sería sancochan. Waikonko, Waikonko, ¿qué cosa sería Waikonko, profesor? Cocinan. Malinko, prueban, ¿ya? Y Yahuanco, lame. Entonces estamos hablando, pues, ellos cortan, ellos sancochan, ellos cocinan, ellos prueban, ellos lamen, o si lo con ellas cortan, ellas sancochan, ellas cocinan, ellas prueban, ellas lamen. Y diría, Rotonco, Pacinco, caramba, ya, Huayconco, Mailinco, Yahuanco. Esta sería la tercera persona, mis queridos amigos, del tiempo presente simple que hemos acabado. Si tú conoces, dominas todo este grupo de términos o de verbos conjugados, yo te digo, estás a un paso grande para aprender a hablar quechua. Todo el quechua gira en torno del tiempo presente. Dominas el tiempo presente, tienes el
40-50% del aprendizaje del techo. Luego todo lo demás es complemento. Entonces, gracias por ver este video y no te olvides de suscribirte a nuestro canal porque después de esto vamos a entrar a expresiones negativas. Todas estas son expresiones afirmativas que estamos avanzando. Ahora vamos a entrar a las expresiones negativas. Así que no puedes perderte ninguna de estas clases, ninguno de estos, ¿qué se llama? ¿Tutungo? Me puse a pensar, porque vamos a avanzar las expresiones afirmativas, negativas y las expresiones interrogativas. Son tres tipos de expresiones. Hoy hemos terminado las afirmativas y nos vemos en el siguiente video con las expresiones negativas. Así que no olvides de suscribirte a nuestro canal. Tu Palanca.